¿Qué tal? Ahora vamos a proceder con la clase 6, ecuaciones diferenciales de orden superior. Bueno, como ven acá, antes previamente quiero con ustedes hacer un ejercicio más de lo que hicimos en el último método de ecuaciones diferenciales de primer orden, que eran las ecuaciones diferenciales que sean exactas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Para completar eso, dice encontrar el valor de k para que la siguiente ecuación diferencial sea exacta. Aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial, como ven acá. Dice que y a la cuarta más k por x por y al cuadrado menos k por x, todo por la diferencial de x, más 4 por x por y al cubo, más 10 por x al cuadrado por y, todo por la diferencial de y igual 0. Esa es la ecuación diferencial. Es decir, encontrar el valor de k para que nuestra ecuación diferencial sea exacta. Esta es la forma de una ecuación diferencial y la forma estándar de nuestra ecuación diferencial exacta, ¿no? Donde m y n deben ser iguales, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto previamente. M vendría a ser todo esto. N vendría a ser todo esto. La derivada de m respecto de y, la derivada de esto vendría a ser 4y cubo más 2k por x por y. Y la derivada de n respecto de x vendría a ser 4y cubo más 20xy. ¿No? ¿Qué nos dice la teoría? Dice que para que sea esta ecuación diferencial exacta, my debe ser igual a nx, ¿no? ¿Se acuerdan? Hacíamos siempre esta igualdad. Entonces, si hacemos esa igualdad, nos quedaría que 20 va a ser igual a 2k. Despejando k nos saldría 10. Entonces, si sustituyo este 10 en las k, mi ecuación diferencial ya sería exacta y podríamos proceder con el método aprendido. Y eso es lo que les aconsejo a veces cuando tengamos una ecuación diferencial y que no podamos resolverla, la podemos convertir en exacta. Ya. Entonces, completaremos este ejercicio. Como ven, aquí sustituimos. Este valor 10 vamos a sustituir en los valores k. Como ven acá, ya tengo mi ecuación diferencial. Ahora voy a proceder a seguir utilizando el método de ecuaciones exactas, donde dice que la integral de m respecto de x. Entonces la integral de m, como ven, m es esto, lo copio acá, diferencial de x. Si integramos todo esto, vamos a separarlo, ¿no? La integral de y a la cuarta más la integral de 10 por x y al cuadrado menos la integral de 10 por x, ¿no? Todo respecto de x. La integral de esto va a ser y a la cuarta por x, la integral de esto va a ser 10 por x al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado menos 10x al cuadrado sobre 2, y en este método hemos dicho que siempre se aumenta una función gy. ¿Ya? Entonces mi función general va a ser, la f va a ser igual a x por y al cuadrado, lo estoy ordenando esto, más 5, 10 entre 2, 5x cuadrado por y cuadrado menos 5x al cuadrado más gy. ¿Qué dice el método? Una vez que tengamos esto, vamos a proceder a calcular la derivada de f respecto de y. Esto vamos a derivar todo esto respecto de y. La derivada de esto respecto de y sería 4xy al cubo, más la derivada de esto sería 10x cuadrado y. En este caso, la derivada de esto, como es solo x, sería una constante, la derivada de esto sería 0, ya no la anotamos. Más la derivada de esto respecto de y sería g' de y, ¿no? Entonces dice el método que esto podemos igualar a n, y n irá a todo esto. Entonces, haciendo esa igualación, todo esto lo volvemos a copiar igual a n, ¿no? Esto con esto se va, esto con esto se va, me va a quedar la g' de y va a ser igual a 0. Si integramos ambas partes, la integral de una g' vendría a ser directamente gy, y la integral de 0 es una constante, ¿no? Entonces ya tenemos cuánto vale gy, directamente vale una constante. Entonces lo que sigue es sustituir este valor c en acá. Como ven, lo estoy sustituyendo. Entonces aquí podríamos decir que x por y a la cuarta más 5x al cuadrado y cuadrado menos 5x cuadrado, si esto va a ser igual a c, a una constante c. Entonces esto ya es mi solución general de mi ecuación diferencial. Ya, esto es un poco para completar lo visto anteriormente. Ahora comencemos con el tema, que es ecuaciones diferenciales de orden superior.
Hasta el momento abordamos lo que son las ecuaciones diferenciales de primer grado, es decir, las que tienen la siguiente forma. Como ven, esta es la forma de las ecuaciones diferenciales que hemos manejado ya anteriormente, donde era una función x por la primera derivada de y, más una función x por y directamente, igual a una función x, ¿no? Esta es la forma de una ecuación lineal de primer orden. ¿Y qué dice? Y vimos varios métodos para su correspondiente solución, donde encontrábamos su solución general. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial siempre era y igual a una función x, ¿no? A una expresión x. Pero ahora, como vamos a hablar de ecuaciones de orden superior, vamos a tener que hablar de derivadas de mayor grado. Es decir, vamos a hablar de una y a la segunda derivada, la tercera derivada de y, la cuarta derivada de y, la quinta derivada de y, o hasta la n derivada de y. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones de orden superior son cuando tenemos derivadas mayor al segundo grado. ¿Ya? Entonces, una ecuación diferencial de orden superior es cuando el grado de la derivada en la ecuación diferencial es igual o mayor a 2. Como ven acá, esta es la forma de una ecuación diferencial de orden superior. Como dice, esto igual hemos visto cuando hicimos la clasificación de ecuaciones diferenciales al principio, donde decía que una función x por la derivada de un grado n más una función x por la derivada a un grado n-1 más una función x por la primera derivada más una función x por y igual gx. Esta es la forma lineal, forma de una ecuación diferencial de orden superior lineal. ¿Ya? Aquí está la descripción de la misma, pero eso es lo que nosotros hemos trabajado hasta acá, desde aquí hasta acá. Ahora nos falta completar toda esta parte. Entonces, el hecho de que exista un grado mayor de derivada nos da a entender que una expresión la debemos derivar más veces y también que se deberá integrar más veces, ¿no? Entonces, al tener una segunda derivada o una tercera derivada, eso nos indica que nuestra expresión vamos a tener que derivar una vez, el resultado de esa expresión una segunda vez y el resultado de esa expresión una tercera vez. Y lo mismo con la integral. En la ecuación diferencial de primer grado, al final aumentábamos una constante, y eso se debía a que nuestra ecuación diferencial solo tenía una solución y. Entonces, no sé si se acuerdan que cuando resolvíamos nuestras ecuaciones diferenciales de primer grado, siempre les aumentábamos en el miembro derecho una constante al final, ¿no? Al integrar. Y eso era, solo aumentábamos una constante porque nuestra ecuación diferencial, como era de un primer grado, solo iba a tener una solución. Ahora, al tratarse de ecuaciones diferenciales de orden superior, existirán más de una constante. Va a haber constante C1, C2, C3 y así sucesivamente, que dependerá del grado de la derivada. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Si tenemos nuestra ecuación diferencial, como ven, tenemos una ecuación diferencial donde la mayor derivada va a ser la tercera derivada en este caso, ¿no? Y a la tercera derivada. Eso nos quiere decir, como es la tercera derivada, van a haber tres soluciones para esta ecuación diferencial. Entonces, nuestra solución general, donde era y igual, va a ser una constante 1 por la primera solución y1, más una constante 2 por y2, la segunda solución, más una constante 3 por la tercera solución y3. Todo esto va a ser mi solución general. Aquí hay otro ejemplo. Si fuera si mi ecuación diferencial la mayor sería la segunda derivada, y vendría a ser igual a C1 por y1 más C2 por y2. ¿Ya? Entonces ahora como vamos a tener que hallar más soluciones. Aquí vemos. Entonces aquí vamos a ver el siguiente ejemplo. Compruebe si y igual a C1 por x al cuadrado más C2 por x más C3 es una solución de la tercera derivada de y igual 0. ¿Ya? Aquí tenemos una ecuación diferencial bien sencilla. La tercera derivada de la tercera derivada de y igual a 0. Donde desde el principio ya nos da la solución general, como ven acá. Entonces vamos a proceder a comprobar si esta solución llega a compensar esta ecuación diferencial.
Y para ello, como es la tercera derivada, dice, primero vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada de esto va a ser 2 por C1 por X. Como ven, C1 por 2 por X. La derivada de esto va a ser más C2. Y como esto es una constante, la derivada de una constante es 0 y no la anotamos. Luego procedemos a sacar la segunda derivada de toda esta expresión. Vendría a ser 2C1. Esto ya sería 0. Y la tercera derivada de toda esta expresión sería directamente 0. Entonces, como ven, esto está compensando esto. Es cumple. Podemos decir que sí, que esta solución es la solución general de esta expresión, ¿no? De esta ecuación diferencial. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, compruebe si la siguiente solución particular es una solución de la ecuación diferencial. Hemos dicho anteriormente que es una solución general y que es una solución particular, ¿no? La solución particular es cuando nuestras constantes ya tienen un valor numérico. Y eso es a partir de una condición. Como ven acá, dice, compruebe si la siguiente solución particular es la solución de la ecuación diferencial. Mi solución particular dice que va a ser y va a ser igual a 3 por e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x. Como ven aquí, las constantes ya tienen un valor numérico. Es una solución particular y dice que tiene que compensar esta ecuación. Esta es mi ecuación diferencial, en este caso de segundo grado, porque la mayor derivada es de segundo grado. Entonces procedemos. Como ya tenemos la solución, vamos a derivar la primera vez. La primera derivada va a ser 6e2x. La derivada de esto va a ser menos 2e a la menos 2x y la derivada de esto menos 3. Y la segunda derivada va a ser 12e2x más 4e2x y esto sería 0. Ya tenemos las dos derivadas. Esto lo vuelvo a copiar aquí y procedemos a sustituir. La segunda derivada era esto, lo copiamos. Menos 4 por y. Y era todo esto, lo copiamos. Igual 12x. Eso lo copiamos, multiplicamos 4 por todo esto, me sale menos 12 e2x. Esto me sale menos 4 por 4 e2 a la 2, menos 4 por e a la menos 2x. Y aquí más 12 por x. Esto con esto se va, esto con esto se va y solo me queda 2x. Entonces vemos que va a ser 12x igual a 12x, así que cumple. Sí cumple. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Como ven, esta es una forma de comprobación de que nuestros resultados, para comprobar si nuestros resultados están bien, ya que debe satisfacer mi expresión. Aquí hay otro ejercicio. Dice, determinar el valor de m tal que la función y igual e a la m por x sea una solución de la segunda derivada de y menos 5 por y a la primera derivada de y más 6 por y igual 0. Y aquí también tenemos un poquito, ya algo diferente. Nos dice que hay que encontrar este valor m. Dice que esta es una solución de esta expresión. ¿Ya? Entonces, procedemos, como hemos dicho. Si nuestra ecuación diferencial dice que la mayor es la segunda derivada, vamos a calcular la segunda derivada. La primera derivada va a ser m por e a la mx. La segunda derivada va a ser m cuadrado por e a la mx. Entonces, como hemos hecho, vamos a sustituir. Y la segunda derivada era esto, copiamos acá. Menos 5 por la primera derivada, copiamos esto acá. Más 6 por y era esto, lo copiamos acá igual a 0. Esto lo podemos seguir resolviendo, como ven, y vamos a factorizar el término común, que es mx. E a la mx lo factorizamos y nos queda m cuadrado menos m más 6, igual 0. Esto podría dividir acá, se anula, sería 0, ¿no? Solo nos queda esto. Y entonces esto podemos resolverla. Va a ser m a la menos 3 por m a la menos 2 igual 0. Donde esto nos indica que la primera solución va a ser m1 va a ser igual a 3 y m2 va a ser igual a 2. Entonces, como ven, tenemos dos soluciones. Entonces, como hemos dicho anteriormente, la mayor derivada nos indica el número de soluciones que vamos a tener. En este caso, como es la segunda derivada, sí o sí tenemos que tener dos soluciones. Como ven, estamos teniendo dos soluciones, donde y1 va a ser igual a e a la 3x y y2 va a ser e a la 2x. Entonces, ahora lo vamos a ordenar de esta manera, como ven acá. Hacer una segunda derivada tiene que ser una c1 por y1 más un c2 por y2. Entonces vamos a hacer c1 por y1, que era e a la 3x, más c2 por y2, que es e a la 2x. Entonces, como ven, esta es ya la solución general de mi ecuación diferencial.
aquí hay otro ejercicio parecido. Determinar el valor de m para mi función y igual x a la m si es una solución de mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial es x al cuadrado por y, por la segunda derivada de y, menos 7 por x por la primera derivada de y, más 15y igual 0. ¿Dónde? Entonces, como es la segunda derivada, vamos a calcular. Dice que y va a ser igual a x a la m. La primera derivada va a ser m por x a la m a la menos 1. ¿No? Hay que restar, ¿no? Al tratarse de este tipo de expresión en la derivada. La segunda derivada va a ser m por esto, m a la menos 1 por x, y esto vamos a volver a descontar 1, va a ser m a la menos 2. Entonces ya tenemos los valores, procedemos a sustituir. Como vemos, va a ser x al cuadrado por la segunda derivada, que era todo esto, menos 7 por x por la primera derivada, que era todo esto, más 15y, que y era todo esto, ¿no? Igual 0. Procedemos a multiplicar, como ven acá, y vamos a factorizar xm. Factorizamos xm y nos queda m cuadrado menos m menos 7m más 15. Esto es lo mismo que decir m cuadrado menos 8m más 15. Esto se va a desaparecer porque esto va a ir al otro lado. Esto va a ser igual a m menos 5 por m a la menos 3 igual 0. El primer resultado va a ser m1 igual 5 y m2 va a ser igual 3. Entonces y1 va a ser igual a x a la quinta y y2 va a ser igual a x al cubo. Entonces, como vamos a formar la solución general, dice que y va a ser igual a c1 por y1, que es x a la quinta, más c2 por y2, que es x al cubo. Entonces, esta ya es mi solución general de mi ecuación diferencial. ¿No? Como ven, estamos viendo ahorita la parte más sencilla, ¿no? Las comprobaciones, una vez que tengamos la solución. Y lo que estamos viendo acá es muy parecido a un método que vamos a ver posteriormente. Ya. Aquí dice encontrar la solución de la siguiente ecuación diferencial. En este caso, directamente solamente nos da la ecuación diferencial. Y dice que la ecuación diferencial va a ser x por la segunda derivada de y igual a 2. En este caso no nos está dando la solución desde el principio, ¿no? No nos dice cuánto vale y. Entonces aquí, como ven, esta es una ecuación diferencial bien sencilla, que podemos resolver directamente con integrales. Si esto lo paso a la derecha, me va a salir y al cuadrado sobre 2x. Y si integramos la integral de la segunda derivada de y, directamente la solución es la primera derivada de y. Y la integral de todo esto va a ser 2 logaritmo de x más c1. Como ven acá, esto es importante. La integral de todo esto va a ser 2 logaritmo de x más c1, ¿no? Ya, esta es la solución. Como ven, he aumentado en el miembro derecho una constante al momento de integrar esto. Como tenemos aquí la primera derivada, si saco otra integral, directamente encuentro y. Entonces, si integro otra vez todo esto, como ven acá, voy a encontrar la solución. La integral de esto vendría a ser directamente 2 por x logaritmo de x menos x. ¿Ya? La integral del logaritmo de x es x logaritmo de x menos x. Más la integral de c1 sería c1 por x. Y como estoy volviendo a integral, voy a aumentar otra constante, que va a ser mi constante 2. Entonces, como ven, yo tengo mi solución general con las dos constantes. Este es el resultado de mi solución general de esta ecuación diferencial. Como ven, aquí estamos aplicando las integrales. Ya. Entonces, aquí, como vieron en los anteriores ejercicios, se trabajó con ecuaciones diferenciales sencillas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y además se dio la solución de la ecuación diferencial. Pero eso no suele ocurrir, y el objetivo de una ecuación diferencial es siempre encontrar la solución general de dicha ecuación. Al igual que en las ecuaciones diferenciales de primer grado, en las de orden superior se utilizan diferentes métodos para su solución a partir de la forma estándar de la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, anteriormente hemos visto desde primer grado que aplicamos diferentes métodos, ¿no? Para resolver esa ecuación diferencial, ya que mucho dependía de su forma, ¿no? De cómo estaba la forma de nuestra ecuación diferencial. Ahora, al tratarse de ecuaciones de orden superior, igualmente vamos a aplicar diferentes métodos, que van a depender mucho de la forma de nuestra ecuación diferencial.
Aquí, como ven, tenemos un ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden lineal. Aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales lineales, en este caso de orden superior. Ambos son de segundo grado. El de arriba dice x al cuadrado por la segunda derivada de y más 5 por x por la primera derivada de y menos 2y igual e a la x. Y otro ejemplo tenemos aquí abajo, 5 por la segunda derivada de y. Como ven, esto se escribe de otra manera. Menos 3 por la primera derivada de y respecto de x, más 4y igual a coseno de x. Y esto, como ven, ambos tienen la forma lineal que expresamos anteriormente en esta parte. Esta es la forma lineal, está cumpliendo con esa forma, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en estos métodos a ecuaciones diferenciales que tengan forma lineal. En el caso, y como hacíamos en el primer orden, cuando no tenían la forma lineal, lo convertíamos a lineal. Y lo mismo vamos a hacer ahora. En las ecuaciones diferenciales que no tengan de orden superior, que no cumplan con la forma lineal, la vamos a convertir a lineal. ¿Ya? Entonces, ahora cuando hablamos de ecuaciones diferenciales de grado superior, existen dos tipos. Y esas son las homogéneas y las no homogéneas. El tema de homogénea y no homogénea ya lo hemos tocado en las de primer grado, en el método de sustitución, ¿no? Donde teníamos que comprobar si nuestras funciones eran homogéneas o no. Ahora, cuando hablamos de orden superior, es muy diferente usar ese término, ya que para nosotros una ecuación, en este caso homogénea, esto es muy importante, homogénea es cuando nuestra ecuación diferencial, es decir, si bien tiene una forma lineal, va a ser igual a 0. ¿Y cuándo va a ser no homogénea? Cuando nuestra ecuación diferencial lineal sea igual a una función x. ¿Ya? Esa es la diferencia en orden superior. Vamos a utilizar homogénea cuando esté igualado a 0 y no homogénea cuando esté igualado a una función x. Eso es muy importante. Primeramente, cuando hablemos de los diferentes métodos, vamos a trabajar cuando nuestra ecuación diferencial sea homogénea. Siempre vamos a trabajar cuando sea igual a 0. Ya que a partir de eso, luego vamos a proceder con los métodos aprendidos, vamos a proceder a hacer cuando nuestra ecuación diferencial sea no homogénea. ¿Ya? Primero vamos a partir de esto en las próximas clases. ¿Ya? Es muy importante que tengan este concepto claro. Bueno, hasta ahí avanzaremos hoy y a la próxima clase vamos a empezar a trabajar con ecuaciones diferenciales homogéneas, donde vamos a aprender los primeros métodos. ¿Ya? Hasta ahí, en la anterior clase les pasé algunos PDFs donde explica a detalle el concepto de ecuaciones diferenciales de orden superior. A veces esos PDFs o los documentos que siempre encontramos no es muy complicado a veces entenderlos por el tipo de lenguaje que utilizan, por las letras, ¿no? Pero con este video tal vez ya un poco se les aclare algunas dudas y puedan consultar más a detalle esos PDFs. ¿Ya? Entonces, ya, la siguiente clase vamos a proceder con el primer método y hasta ahí concluiríamos hoy.